Shalom a todos, este es el Ministerio Yeshaya 61. Vamos a comenzar la parashá número 13 y se llama Shemot y Shemot significa nombres. La liyá de hoy nos toca la liyá número 3 y esto está en Éxodo, capítulo 2, verso del 11 al 25. Vamos a comenzar entonces con la oración, como siempre lo hacemos. Padre eterno de la gloria, gracias te damos, Señor, porque tú eres Rey poderoso, Creador del cielo y de la tierra. Gracias, Padre, por el don de vida. Te pedimos que seas tú ayudándonos a levantarnos en entendimiento, en conocimiento, en revelación, Señor, para poder entender tu palabra. Que seas tú hablando a nuestros corazones y a nuestras almas y que llegue la palabra rema, Señor. Desescama nuestros ojos, Señor, de toda teología, de toda filosofía que el enemigo ha implantado en nuestro cuerpo, en este templo tuyo, Señor, y que seas tú limpiándolo de adentro hacia afuera. Desescama nuestros ojos, Señor, te lo pedimos en el nombre poderoso de Yeshua HaMashiach. Te bendecimos, te exaltamos, Señor, te damos gloria, honra y alabanza, Padre. En el nombre poderoso de Yeshua HaMashiach. Bendito eres tú, Señor, dador de la Torah. Bueno, comenzamos. Quedamos en el verso 11. Dice, cuando Moisés creció, fue a ver a su gente y vio que los obligaban a trabajar muy duro. Un día Moisés vio a un egipcio golpeando a un hebreo. Miró a su alrededor y al ver que no había nadie, mató al egipcio y enterró su cuerpo en la arena. Al día siguiente salió Moisés y vio a dos hebreos peleando. Le preguntó al agresor, ¿por qué golpeas a tu compatriota? El hombre respondió, ¿quién te nombró nuestro príncipe y juez? ¿Acaso vas a matarme como hiciste con el egipcio? Entonces Moisés se asustó y pensó, seguro que ahora todos lo saben lo que hice. Y cuando el faraón se enteró, quiso matar a Moisés, pero Moisés se escapó del faraón y fue a vivir a la tierra de Madián. Moisés se sentó al lado de un pozo. El sacerdote de Madián tenía 7 hijas que iban a ese pozo a buscar agua para llenar los bebederos de las ovejas de su papá. Pero cuando los pastores llegaron, las echaron entonces. Entonces Moisés se levantó, las ayudó y les dio agua a sus ovejas. Cuando volvieron a donde estaba Rauela, su papá, él les preguntó, ¿por qué regresaron tan rápido hoy? Ellas respondieron, un egipcio nos defendió de los pastores, también nos ayudó a sacar agua y les dio a beber a las ovejas. Entonces Rahuel les preguntó a sus hijas, ¿dónde está ese hombre? ¿Por qué lo dejaron allá afuera? Invítenlo a comer con nosotros. Moisés aceptó quedarse a vivir ahí. Después de Reuel le dio una esposa a su hija Séfora, y Séfora dio a luz un hijo, al que Moisés llamó Gersón. Le puso este nombre porque Moisés era inmigrante en una tierra que no le pertenecía. Hasta el 25, sí. Moisés se quedó allá muchos años y durante ese tiempo murió el rey de Egipto. Sin embargo, seguían obligando a los israelitas a trabajar muy duro. Ellos le suplicaban a Dios que los ayudara. Dios escuchó sus súplicas y se acordó del pacto que había hecho con Abraham, Isaac y Jacob. Y vio a los israelitas y se dio cuenta de su situación. Entonces aquí estamos viendo cómo él tiene que huir porque todo sale al descubierto de lo que él pasó. Vemos cómo él defendió al hebreo y desafortunadamente el egipcio murió. Tenía que haber muerto porque o si no, de todos modos, iba a ser acusado Moisés de haber defendido a un egipcio y las cosas iban a poner mal para él. Entonces aquí vemos cómo es descubierto, cómo las mismas personas egipcias o sea, supieron, vieron y dieron informe. No sabemos si realmente les pagaron, si les dieron una recompensa,
pero sí estamos viendo que ahí nuevamente hubo un complot en contra de Moshe porque no lo querían. Yo creo que lo envidiaban. Lo que siempre corre entre pueblos y pueblos, y como vimos también con Joseph, cómo los hermanos lo envidiaban, aquí el envidiado era Moshe también, porque era un hebreo que estaba viviendo como egipcio y no un cualquier egipcio, sino era un hijo adoptivo de la princesa. Entonces, por mi parte, hasta aquí en este momento. Bueno, sí, como tú lo comentas, vemos cómo la narración continúa y nos dice que Moshe creció, ¿verdad? Ujú. En el versículo 11. Pero en el versículo anterior ya nos había dicho que él creció, pero nos lo da a entender en ese sentido de que a él ya fue destetado, que ahí ya no tenían que amamantarlo, o sea, ya creció. Pero como les había comentado anteriormente, ella tuvo la bendición o la oportunidad de ver crecer a su hijo. Nosotros sabemos que esto también es científicamente comprobado, de que los primeros 5 años del niño es cuando él va a absorber más cosas, porque es puro aprender, 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 aprender. Todo lo que tú le enseñes a ese niño, él lo va a tener guardado Ujú. en su mente, porque si tú le dices a un bebé que no toque algo caliente porque se quema, él va a saber que no tiene que tocar eso porque está caliente, él ya lo tiene en su cabeza, él ya lo aprendió desde el día que tú le dices, él no se le va a olvidar. Asimismo sucedió con él, con Moshe. Vemos que, como les había comentado, él creció, pero no se asimiló con los egipcios, sino que él sabía que él era un hebreo porque sus padres eran hebreos. Entonces, todo eso que le inculcaron quedó impregnado en él. Entonces, en el Midrash nos ofrecen muchas opiniones acerca de la edad que él tenía. Ujú. Entonces, se puede decir que por opinión mayoritaria se dice que tenía 20 años cuando esto sucedió, cuando él mató al egipcio y se tuvo que ir. Entonces, vemos que sucede este acontecimiento cuando él mata al, al egipcio, pero él vio y no había nadie. Pero después, en otra ocasión, él vuelve a salir y ve que dos hebreos están discutiendo y él también quiere intervenir porque a él las injusticias no le parecían. Entonces el otra persona le responde y le dice que quién lo ha puesto a él como juez, como mediador de ellos, que si acaso lo iba a matar igual que al egipcio. Entonces él dijo, ciertamente esto ya lo saben y me van a buscar y me van a matar o me van a hacer algo, yo mejor me voy. Entonces vemos que, pues sí, él decide irse y vemos que se va a Madián. Entonces vemos que se puede decir que ahí en Madián él desarrolla su vida de adulto, porque vemos que él va a dar a un pozo, Ujú. en el cual él no sabía que iba a encontrar ahí a su futura esposa, pero él llega ahí y vemos que en ese pozo también estaban sucediendo injusticias. ¿Por qué? Porque más adelante vemos cómo llegan ahí las hijas de Yetro a, a darle de beber al rebaño, me parece que dice. Entonces,
Vemos como él, sin pensarlo o por voluntad del Señor, está siguiendo un ejemplo de los patriarcas de Isaac y Jacob, que también ellos en el pozo encontraron a su futura esposa. Asimismo estaba por suceder con Moshe. Y como les comentaba que a él no le estaba gustando o no le parecía el abuso que cometían unas gentes contra otras, entonces vemos cómo aquí estaba sucediendo con estas mujeres, con las hijas de Yetro. Pero sabemos que, o nos dice en el versículo 16, que era el sacerdote de Madián y tenía 7 hijas. Pero en este momento, él ya no ejercía ese sacerdote, vamos a llamarlo así. Él, él se dio cuenta que eso estaba mal y había renunciado. Por ese motivo, la gente de ese pueblo lo odiaba y tomaba represalias en contra de sus hijas, por eso las corrían y no les dejaban que le dieran agua al rebaño. Cuando ellas iban ahí al pozo, ellos los corrían. Entonces esto sucedió en ese momento y Moshe las defiende. Entonces les da de beber a sus ovejas y ellas regresan a su casa y le dicen a su padre que un hombre les ha ayudado. Pero él les dice, ¿y en dónde está este hombre? Debemos de recordar que en ese tiempo una mujer, se puede decir que no tenía ni herencia, si no tenía herencia ni descendencia, pues era como un cero a la izquierda. Entonces, ellas, al haber encontrado a ese hombre que las defendía, por eso su padre les dice, ¿y dónde está? Pues lo hubieran traído, una de ustedes se puede quedar con él, porque él sabía que una de ellas podía tener descendencia y podía tener como un estatus en el cual ella ya puede tener un valor en la sociedad. Entonces, vemos también cómo durante ese tiempo que vivió en ese lugar, en Madián, Yetro o Reuel, que es su mismo nombre, le da a su hija Séfora por mujer. Después él tiene un hijo con esta mujer. Y en ese lapso de tiempo, el faraón que estaba cuando él mató al egipcio también falleció. Entonces la palabra nos indica que el Señor se acordó del sufrimiento del pueblo Israel y escuchó el clamor de sus hijos por toda esa opresión que estaban viviendo en Egipto. Entonces aquí es donde va a empezar, se puede decir que su ministerio, que podríamos llamarlo así, o Llamado. su llamado de rescatar al pueblo hebreo de la opresión egipcia. Amén. Sí, ahí estamos viendo cómo todo se movió de una manera que no puede ser más que la mano del Eterno, porque nuevamente como nuestros patriarcas vemos que cómo se juntaban en el pozo, cómo encontraban ahí a su pareja, Moisés también hizo lo mismo. O sea, aunque había injusticia en ese pozo, él estaba con esa justicia, como dice mi esposo, él tenía eso en su corazón. Entonces, ahí encontró, sin querer queriendo, a su futura esposa. Y nuevamente empieza el Señor a escuchar ese gemir de Israel, ese gemir del pueblo. Entonces muchos dicen que ese gemir eran niños que estaban siendo oprimidos, era el gemir de niños,
Entonces, no sabemos realmente, solamente entre Dios y los que presenciaron todo eso en esa época saben lo que pasó, lo que sucedió. Puede haber muchos comentarios, puede haber muchas cosas. Y sí, efectivamente, en uno de los comentarios, como dice mi esposo, retomando lo de la edad de Moshe, en un comentario que yo tengo, dice que aproximadamente estaba cerca de sus 12 años Moshe cuando fue entregado a la princesa. Entonces ahí vemos un lapso de tiempo. Si fue así, fue un lapso de tiempo en el cual, o sea, ya estaba impregnado de todo lo que concierne a la cultura hebrea, a todo lo que concierne a la instrucción del Eterno. Por eso es que él perseguía la justicia. Entonces, por ahí hay un dios egipcio que supuestamente lo consideran como un dios de justicia, pero en lugar de traer justicia, trae injusticias. Y eso es lo que estaba pasando en Egipto ya. Había muchas injusticias. No recuerdo el nombre de ese dios, pero por ahí hay una página que está promoviendo lo de la historia y a mí me gusta la historia porque por medio de esa historia empezamos a conocer qué es lo que se estaba moviendo y qué es lo que estaba pasando ahí. Bueno, por mi parte es todo. También por parte de mi esposo. Entonces vamos a cerrar, no sin antes salirme de aquí, porque no me he salido. y vamos acá. Ok. Padre eterno, gracias te damos, Señor, por esta parashá, Señor, porque sabemos que tú eres un Dios justo, Señor, y que tu palabra, si nosotros lo impartimos en nuestros hijos desde pequeños, ellos no se desviarán de tu camino, Señor. Que ellos se gocen, Padre, que nuestros hijos se gocen con tu palabra, Señor. Que al conocerte, Padre, puedan percibir la dulzura de tu presencia. Te pedimos también, Padre, que asimismo, Señor, como ayudaste a Moisés, Señor, de una manera sobrenatural y le proveíste, Señor, el lugar donde él tenía que quedarse, que nos ayudes también a nosotros, Señor, para poder entender, Señor, los lugares donde tú quieres que establezcamos relaciones, donde tú quieres que nos movamos, cualquier cosa, Padre. Ayúdanos a entenderlo, a poder comprenderlo, Señor. Te pedimos por cada persona que ha mirado este video, Señor, que sea de bendición para sus vidas, Señor. Que así mismo como tú sacaste a Moisés, Señor, de esas aguas, así mismo los saques de esas aguas de peligro, de esas aguas, Señor, de tormento, de encadenamiento, Señor, que seas tú liberándolos con tu mano poderosa. Gracias te damos, Padre, bendice cada alma y que seas tú ayudando a todas las madres y padres, Señor, a poder guiar a sus hijos o nietos. En el precioso nombre de Yeshua HaMashiach te lo pedimos, amén. Bueno, bendiciones, no olviden suscribirse o darle like y, y la campanita sobre todo para que les lleguen las notificaciones y compartir, porque esa es la manera que vamos a expander este ministerio en estas enseñanzas del Eterno. Porque así como ustedes son ministrados por medio de esa palabra, nosotros también vamos siendo ministrados y no es por nuestra palabra, sino porque a través del conocimiento de la palabra es como adquirimos el conocimiento del Eterno también. Bendiciones a todos y shalom.